nuestras Biblias, vamos a ir a Filipenses y vamos a regresar al versículo 27 de Filipenses capítulo 1 y vamos a estar viendo otro punto porque del tiempo no lo podremos terminar, pero vimos ahí de Filipenses capítulo 27 de que Pablo habla de cómo debemos comportar, que hablamos de cómo es de que debemos conducir nuestras vidas. También hablamos no solamente de nuestro comportamiento, pero segundo de nuestro compañerismo, de que él habla de que debemos andar unánimes. Ahí en Filipenses capítulo 1, el versículo 7. Pero hoy vamos a estar viendo, en los próximos 4 semanas, vamos a estar hablando de un tema, yo creo que es bien importante, que vamos a estar hablando, y dice ahí en el versículo 27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Voy a leer todo el versículo. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros, o que esté ausente oigo de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vamos a ver, Padre Celestial, oro de que nos abra nuestras mentes, ayuda a nuestros corazones. Y siempre oramos, Padre, que su palabra nos edifica, que su palabra nos reprende y de que nosotros dejamos a la palabra hacer su trabajo en nuestras vidas. En su nombre oramos. Amén. Ahora vemos de que además del tema principal del libro de Filipenses, de que es gozo, un tema de que Pablo siempre está repitiendo aquí en el libro de Filipenses es el Evangelio. Y vimos en los versículos anteriores, empezando en el versículo 12, de que él estaba hablando, de que él estaba gozoso, de que el Evangelio estaba siendo esparcido más porque él estaba en prisión, de que los hermanos estaban teniendo más de nuevo de ir y predicar el Evangelio. Y él está diciendo, estoy gozando porque algunos no tienen la motivación correcta, pero estoy alegre de que está siendo predicado el Evangelio. Y vemos aquí de que en el versículo 27 él está diciendo, debemos de combatir, combatiendo. Ahora, cuando vemos esa palabra de combatir, pensamos de una manera de pelear como de guerra. Pero la palabra griega de que está usado es de atletas, de que los atletas están trabajando en unición, unidamente, para ir de la meta. Y quiero recordarles que la Biblia dice que estamos en una batalla espiritual. Leímos también en nuestra lectura bíblica, de que quiero enfatizar, de que en el libro de Judas también dice, ahí de que cuando estaba escribiendo ahí Judas, ahí a los hermanos, él decía ahí en el versículo 3, que contendáis ardientemente por la fe. Entonces la Biblia dice bien claramente que nosotros tenemos que en una batalla batallar filosofías, batallar pensamientos. Y aún Pablo dice, tenemos que combatir unánimes que por el Evangelio de la fe. Entonces, para entender esto del Evangelio, vamos a estar haciéndonos lecciones bien básicas acerca de la salvación, porque el Evangelio tiene que ver con la salvación. Y hay muchos hoy en día, como dije, que usan la palabra Evangelio, pero no tienen la definición bíblica. Entonces, vamos a estar haciendo estas lecciones acerca de salvación y del Evangelio para saber de cómo podemos combatir el Evangelio, y también para ayudarles de que después de estas lecciones, para que usted mismo pueda aún hacer un estudio bíblico con un amigo, con alguien, demostrarles ahí el Evangelio.
Ahora, con esto, con el Evangelio, tenemos que entender de la definición. Para entender la definición del Evangelio, tenemos que agarrar la perspectiva de Dios. El hombre mismo no puede dar cualquier definición al Evangelio, o a decir yo creo que el Evangelio es esto. Porque una de las cosas que entendemos en las Escrituras claramente, que la perspectiva de Dios, lo que Dios mira, es totalmente diferente de lo que mira el hombre. Y vamos a estar viendo a muchas escrituras. Espero de que ya tienes su Biblia lista. Vas a sentir que estamos haciendo una esgrima bíblica de todos los versículos que vamos a estar viendo hoy en día. Pero para entender que Dios tiene una perspectiva diferente, vemos en 1 Samuel capítulo 16, el versículo 7. El contexto aquí es de que el rey Saúl ya ha sido rechazado como rey porque él no obedeció a Dios. Y el profeta Samuel está enviado de ir a la familia, en 1 Samuel capítulo 16. Y él está enviado ahí para ungir a David como rey. Y miren lo que dijo Dios al profeta en el versículo 17 de 1 Samuel. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira al corazón. Y el Evangelio tiene que ver con esto, con una cosa con nuestro corazón, de que eso es lo que Dios quiere. Y Dios no está mirando el de afuera, Dios está mirando lo que está adentro de nuestro corazón. Y esto es importante porque en medio de estas páginas tenemos revelado por Dios cómo Dios piensa y aún cómo nosotros podemos tener una relación con Dios. Cómo es que nosotros podemos entender cómo Dios ve las cosas. Y tenemos que entender este punto de vista de Dios y aún como Dios mire. Y tenemos que tenerlo todo basado en las Escrituras. Ahora, de la manera que Dios ve las cosas, eso es importante porque esta perspectiva es importante porque vemos en Romanos 14 de que es importante nosotros tener la perspectiva de Dios. Porque en Romanos 14, el versículo 12, dice ahí, en Romanos 14, 12, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces vemos aquí claramente de que va a haber un tiempo de que cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios. Es como un juicio, pero dice ahí cada uno y de sí mismo. Dice, yo no voy a tener que dar cuenta de ti. Usted va a tener que dar cuenta de sí mismo. Ahora, aún el libro de Hebreos habla de que después que nosotros morimos hay el juicio. Entonces tenemos que hacer pues sobre qué va a ser medida, sobre de qué manera va a venir este juicio y vamos a ser medido de comparación con este juicio. Y tenemos que entender cómo es de que Dios va a juzgar. Pues Dios va a juzgar, Dios va a medir a nosotros. Lo vemos en Romanos 2:2. Romanos capítulo 2, el versículo 2. Dice Romanos 2:2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora quiero que veas aquí, entonces vemos de que cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta en frente de Dios. Y la manera que Dios nos va a medir de vamos a enfrentar este juicio es de acuerdo que a la verdad. Que nosotros vamos a tener que dar cuenta de la medida de Dios. Y Dios dice, mire, la manera que yo voy a juzgar a cada persona es
de acuerdo a la verdad. Entonces, hemos ya visto ciertas verdades de que uno va a venir un juicio y de que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados y vamos a ser juzgados de acuerdo a qué? A la verdad. Entonces ahora viene otra pregunta. ¿Qué es la verdad? Muchos hoy en día estamos viviendo en un día de que todo es relativo. De lo que dicen muchas personas es, pues eso es su verdad. ¿Verdad? Escuchen eso mucho, de que es su verdad. Y muchos hoy en día están diciendo, ay, pues eso no es mi verdad. No hay tu verdad o mi verdad. Hay un solo verdad. Lo vemos ahí en el aspecto científico. Hoy yo estaba yendo loco allá en las noticias, allá de los Estados Unidos. Enfrente de la Corte Suprema estaban haciendo un juicio donde había estos estados, o podemos ir por casi provincias aquí, pero estos estados donde ellos dijeron, un hombre no puede hacer competencia en los deportes para las mujeres. Entonces han traído muchas organizaciones de que están diciendo, ay, esto es contra la Constitución. Entonces varios de los jueces de nuestra Corte Suprema preguntó a los abogados que están queriendo deshacer con estas leyes, le preguntaron, ¿me puedes dar una definición de qué es un hombre? ¿Y saben lo que ellos dijeron? No podemos dar definición a la Corte. ¿Qué? Aún había una doctora enfrente del Senado que estaban debatiendo otras cosas de la ley. Y había un senador que preguntó, ¿pueden los hombres embarazarse? ¿Y sabe lo que dijo la doctora? Ah, pues yo ayudo a varios diferentes pacientes y todo. Y el senador dijo, no, es sí o no. ¿Pueden los hombres embarazarse? Rehusó de dar respuesta. ¿Y sabe lo que dijo? Ay, pues es que cada verdad es diferente para todos. Y la cosa es que eso no es cierto. Nuestro Creador, Él dice, va a venir el juicio y voy a juzgarte de acuerdo a la verdad. Entonces, ¿qué es la verdad? Pues sabemos lo que es la verdad en Juan 17:7. Juan 17:7. Aquí está la oración de nuestro Señor Jesucristo antes que Él enfrente su muerte de la cruz. Y dice en Juan 17, el versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces quiero que vengas conmigo. Entonces Dios dice, mire, cada uno va a tener que dar cuenta de sí. Y voy a juzgar cada persona de acuerdo a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es esta revelación de que Dios nos ha dado. Entonces, nosotros debemos inquirir y querer saber de qué está en este libro, porque es por medio de este libro que cada uno de nosotros vamos a enfrentar el juicio de Dios. Y dice ahí de que la palabra de Dios es verdad. Entonces el estándar de que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados y vamos a ser medida es la Biblia. Aún podemos pensar en ecuación de verdad, significa Biblia. Y es por eso que las escrituras es tan necesario para nosotros. Mire conmigo en 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 2, el versículo 16. Creo que lo puse mal ahí. Tal vez primera de Timoteo 2, 16, creo. Lo puse mal en
Lo puse mal la cita, pero tengo aquí la escritura. 3:16. 3:16. Ah, sí, 3:16. Ahí, perdón, gracias. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces vemos aquí de que la escritura es inspirada, que es dado directamente por Dios, y es útil para ¿qué? Para enseñarnos, corregirnos y mostrarnos de qué es lo correcto y qué es lo malo. Y es por eso de que vamos a ser juzgados por la medida de la escritura. Y Dios ha revelado su mente, su punto de vista, de que Él dice, voy a ser juzgado. Oye Dios, ¿cómo me vas a juzgar? De acuerdo a mi verdad. Y tenemos que entender la mente de Cristo. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Dios mismo nos dio esta Biblia, de que son 66 libros, usando más de 40 diferentes autores en un tiempo de más de 1600 años. Y es el libro más atacado de toda la historia. Es el libro aún más odiado. Han tratado de destruir totalmente este libro. ¿Por qué? Porque nos da la punta de vista de Dios. Y esta palabra es más segura que cualquier sueño, más segura que cualquier otra cosa que tiene una persona. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 19. Segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos una palabra más segura y tenemos que enfrentar y aún decir, pues, a veces las personas dicen, ay, pues yo creería en Dios y veo un milagro. Pues tenemos algo más seguro que un milagro, que es la palabra de Dios de esta estándar, de esta verdad. Entonces, para entender más de esta medida, vamos a ir a Éxodo 20. Ven conmigo en Éxodo 20. Entonces, en Éxodo 20 necesitamos ver algo, y aún porque vimos ahí en Filipenses que dice ahí, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y de entender la definición del Evangelio, que Dios, vamos a dar cuenta a Dios va a juzgarnos. Entonces, de entender esta medida, tenemos que ir a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque cada persona dice esto. La gran mayoría. ¿Qué vas a hacer cuando enfrentas el juicio de Dios? Ellos dicen, pues voy a pasar porque soy una buena persona. ¿Realmente somos buenos? No, en la verdad de que es la Biblia, no dijo Dios de que no hay ninguno bueno. Entonces, pero la cosa es que hay tantos de que ellos van a decir, no, yo soy una buena persona. Pero qué buenos somos. Entonces vamos a ver aquí de la medida del primer instancia de que tenemos de la verdad y aún de la ley, de que es justo y de que es incorrecto, de cómo Dios ve las cosas. Y vemos aquí en Éxodo capítulo 20, el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios es una, entonces dice aquí que nosotros no debemos tener otro Dios, de que es el Dios verdadero. Entonces, un Dios para nosotros es una persona, a una cosa que adoras, aún que pones más prioridad o aún más valor que Dios mismo. Entonces, ¿qué es más importante?
Entonces voy a darles un ejemplo de dioses de que hay hoy en día. Hay muchos que tienen, especialmente en mi país, el dios del fútbol americano. Tienen los partidos el domingo y sabes que hay muchos de que ellos dicen, no, yo no voy a ir a la iglesia, no voy a ir a adorar a Dios. Para mí, mi entretenimiento y las cosas ahí son más importantes, voy a dar prioridad, voy a ir y ver ahí el partido. Una vez yo estaba hablando con una compañera cuando yo estaba joven en nuestra iglesia y ella estaba tan desesperada, aún ella estaba un poco frustrada y unos estaban ahí hablando de Diana, ¿qué pasa? Y dice, no, estoy frustrada con mi papá porque yo le dije, papá, venga a la iglesia, y él dijo, no, es que usted sabe que los domingos es el día que yo voy para jugar golf. Ahora vemos ahí bien claramente de qué tiene prioridad en la vida de ese hombre. Entonces muchos creen que un Dios es de tener un ídolo, que vamos a estar viendo después en los 10 mandamientos. Pero un Dios ajeno es una persona o una cosa que nosotros damos nuestra adoración, y esa adoración viene de que damos prioridad a esa cosa. Y Dios dice bien claramente, no podemos tener otro Dios. El que debe tener prioridad más grande en todo es Dios. Ahora, hay muchos otros dioses que las personas tienen. Unos tienen la educación, que dan el valor más grande a la educación. Otros su familia. Varias diferentes cosas que ellos adoran y ponen el valor más grande de eso. Ahora, cada uno de nosotros, si queremos escudriñar nuestras vidas, somos culpables de quebrantar este mandamiento. Vemos el número 4. Versículo 4, el segundo mandamiento, el versículo 4, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces dice aquí que no debemos hacer imagen, y de esa imagen o aún de cualquier ídolo de que hacen, no debemos arrodillar ni de dar honra. Ahora, hoy en día vemos esto muy claro aquí en Argentina, del gauchito Gil y todo, de que eso está bien claro en las escrituras, especialmente en los 10 mandamientos. Aquí eso es idolatría y Dios va a juzgar. Y aún podemos ver otros, podemos ir a Tailandia, a Asia. Asia, ellos tienen tantos dioses. Ellos aún adoran a sus queridos antepasados como espíritus y adoran a ellos. Y cada casa, cuando vas a Tailandia, ellos tienen una casita afuera, como ves muchas de las casitas que tienen aquí para Conchita. Y por ahí ellos tienen unas casitas de que ellos dicen, ay, somos para los espíritus de mis seres queridos. Y ellos van y dan oraciones y adoran ahí a esa casita, y aún dejan arroz, dejan aún comida para que mis seres queridos de sus espíritus lo puedan comer. Ahora nosotros lo vemos y pensamos, qué locura es eso, porque no ven que no se va a ir. Ahora, si un animal viene y lo come, pero sigue ahí la comida. Hoy en día muchos han hecho esto, han creado un Dios de su imaginación. Entonces hoy muchos dicen, ay, pues yo no he creado un ídolo, pero no, has quebrantado este mandamiento si creas un Dios de su propia imaginación. Por ejemplo, hay muchos hoy en día que dicen esto, sabes que Dios es amor y Él nunca va a juzgar al hombre. ¿Han escuchado eso? De que ellos dicen, no, Dios, eso es de crear un Dios de su propia imaginación.
y estás quebrantando este mandamiento. Vemos el tercer mandamiento en el versículo 7. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Eso es de tomar el nombre de Dios sin ningún respeto, sin ningún valor. Aún yo he escuchado a gente de usar el nombre de Dios como una maldición. O cuántas veces alguien está trabajando y agarra su dedo y ¡ay, Dios mío! Y todo. ¿Estás orando? Pues vamos a orar. No están haciendo eso. Muchos de nosotros en nuestras cosas diarias tomamos el nombre de Dios en vano, y es esto, que nosotros tomamos el nombre de Dios en nuestros labios y estamos usando el nombre de Dios en una manera vacía, de que no tiene uso, de que no está dando honra a Dios, de que no está en comunión, comunicando a Dios, de que no está orando a Dios. Y yo lo he hecho, y tantas veces me quebranta mi corazón que la gente va y dice: ¡ay, por Dios! ¿Estás orando? Eso es de tomar el nombre de Dios en vano, que cada uno de nosotros lo hemos quebrantado. Ahora vemos el otro mandamiento, el versículo 8. En el versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, el día de reposo es de todos los 10 mandamientos, es el único que no fue repetido en el Nuevo Testamento. Pero el día de reposo fue de tener un día de reconocer, y aún de tener un día exclusivamente para adorar a Dios. Fue un día exclusivamente para eso. Y la razón de esto es de que debemos tomar tiempo y tomar a un día, tener algo separado para adorar a Dios. Estamos haciendo tal cosa, o damos más valor a otras cosas. De otra vez, de que no decimos: ay, este día no voy a adorar a Dios, tengo esto, el otro, tengo otras cosas con familia, voy a ir a hacer eso. Ahora, en el versículo 12 encontramos el otro mandamiento, y dice ahí: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, ese honrar es de dar respeto y obediencia. Ahora, aun cuando nosotros estamos más con años y estamos fuera de la casa, todavía podemos honrar a nuestros padres. En Corrientes Capital, el hermano Raúl tiene unas ancianitas ahí en su iglesia, le llaman las tías. Y hace 2 semanas atrás, ellas llamaron a la hermana Flavia bien ansiosas y todo, y dijeron: no, es que me tomaron mi dinero de mi ahorro. Lo que pasó es de que el mismo hijo de esta señora, de que ella recibe de su jubilación, que no es mucho, y ella estaba poniendo poquito para el poquitito que tiene para ahorrar si tiene una emergencia o algo, y el hijo entró en la cuenta y lo tomó todo. Ahora, además de robar, eso es un segundo mandamiento que está quebrantando, de que no está honrando a su padre y a su madre. El abandonamiento aún de que vemos hoy en día, de cuando ya se pone ancianos los padres, ¿sabes qué? Eso no es de honrar a tu padre. Y muchos están haciendo eso hoy en día. Y este es la única mandamiento que se repite. De aún de que dice de que hay una promesa. Y nosotros debemos honrar a nuestros padres. Ahora vemos el otro en el versículo 13. Ahora, es tan interesante. Muchas veces
cuando vas a hacer el estudio con las personas acerca del Evangelio y hablas con ellos acerca de esto, ellos piensan, ay, no matarás, no he matado a nadie. Entonces ellos dicen, porque no he matado a nadie, estoy bien, voy a pasar con grados de perfecto porque nunca he matado a nadie. Ahora, también he estado con otros de que ellos dicen, sí, maté a alguien. Y estás ahí pensando, pues espero que no me mates a mí. Pero no matarás, que está bien claro. Pero la cosa es que muchos hoy en día piensan de que yo no he matado a nadie, entonces estoy bien bajo el juicio de Dios. No, porque hemos quebrantado los otros. Ahora, la cosa es que, ¿recuerdan de que vimos de que Dios dijo de que Él mira el corazón? Ahora, tal vez usted no ha matado a alguien físicamente, pero la ley de Dios va más allá. Si ven conmigo en Mateo capítulo 5, esto de no matar va más allá de simplemente de el acto físico de tomar la vida de alguien. En Mateo capítulo 5, el versículo 21. De que Dios aún quiere ir a los pensamientos y emociones y a una actitud del corazón. Dice Mateo 5, el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matará será culpable de juicio. Entonces vemos, pues vas a ser culpable de juicio si matas. Pero yo os digo que cualquier que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que dice necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquier que le diga fatua, que fue su maldición, quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, ¿realmente pusiste atención en ese versículo? Otra vez. Y mire, y que dice que si nosotros nos enojamos con nuestro hermano, y aún me dice, expuesto al infierno de fuego. Pero no hemos matado a alguien, ¿verdad? Ahora, yo veo que no hay nadie aquí que me dirá, he matado a alguien. Pero, ¿hemos estado enojados en nuestros corazones con alguien? ¿Aún hemos deseado mal? ¿Has deseado aún de que estás enojado que, espero que agarras cáncer? ¿Has tenido tales pensamientos? De tener ese enojo, dice que somos expuestos al infierno del fuego, al juicio. Igual, regresando aquí a Éxodo 20, vamos a ir al próximo mandamiento. Lo vemos en el versículo 14. Entonces, no mataremos, pero también en Éxodo 20, el versículo 14, vemos el otro, que dice, no cometerás adulterio. Ahora, tal vez, y hay muchas personas que yo sé de que diríamos buena gente, que nunca han matado a alguien, pues decir, no, él me ha hecho daño a una mosca. Pero también han sido fieles a sus esposas. Pero otra vez, va más allá. Vemos en Mateo capítulo 5, el versículo 27. Mateo capítulo 5, el versículo 27, que dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, esto va para los dos sexos. El hombre sí está llevado más de la vista,
Pero Dios dice ahí bien claramente, si yo miro a una persona, a una mujer, y luego después tengo pensamientos de codicia. Ahora, todos estamos culpables aquí, especialmente cuando yo estaba jugando deportes en mi colegio de básquetbol. Sabemos qué tipo de charlas o de qué estaban hablando los hombres, ¿verdad? Cuando hablan ahí de tal mujer y todo, no fue para la audiencia general, aún fue más para lo que llamamos del tipo de adulto, de que no fue bueno. Y ahora dice bien claramente que no debemos aún codiciar y ver tal persona, de que ya somos culpables de este adulterio. Entonces, ni hemos terminado. ¿Cómo vas a estar haciendo ahí con el juicio, verdad? Yo ya he fracasado. Yo no sé para ti, pero yo ya fracasé y fracasé grandemente. Aún no sé si acá en Argentina dan los grados de F, si fracaso, como lo dan ahí. Pero allá en los Estados Unidos, cuando haces algo y no hiciste bien en el examen, ponen ahí F, en letra rojo bien grande, fracaso. Pues sí, hemos fracasado de la medida de lo que Dios quiere. Miren el versículo 15. Dice, no hurtarás. Eso es de robar. Ahora, muchas veces nosotros decimos, yo no he robado. Ahora, no hay excepción de ese de hurtar, del valor de que hemos estado robando. Has tomado algo sin pedir permiso. Yo he robado de mis padres. Sí, mi mamá una vez compró una pluma, un lapicero que yo me encantaba, yo lo quería y lo tomé. Y después mi mamá, ¿sabe dónde está mi lápiz? Ay, no, yo no sé. Ahora ahí ya me pequé de mentir. Pequé también en que tomó, pero no fue tan grande el valor. No, eso es robar. Y nosotros aún robamos ¿en qué? ¿Cuántas veces hemos ido a trabajar y tomamos unos minutos extra para nuestro almuerzo? Y después regresamos y ponemos ahí nuestro tiempo, que regresamos justo a tiempo, pero realmente tomamos 8 minutos más. Robar. Y también mentira. O aún, ¿cuántas veces de que estás ahí y no, me dio demasiado cambio? Qué bueno. Justo, tengo beneficio del error. Mientras que debemos hacer, regresar y mire, había este error, me diste demasiado cambio. Porque de tomarlo es pecado. Pero muchos dicen, pues no me dio demasiado. ¿Qué beneficio tengo de su error? Eso es robar. Vemos en el versículo 16 de que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es de mentir. Ahora, si yo pregunto a cada uno de nosotros, hemos dicho mentiras. Ni aún me puedes decir que nunca has dicho mentira a sus padres. Porque si me vas a decir aquí, voy a pedir el número de sus padres, voy a llamarles y les voy a preguntar, tu hijo o hija me ha dicho que nunca te ha dicho mentira. ¿Es verdad eso? Y me van a decir que no, porque me van a poder dar las instancias. Si hemos dicho mentira, hemos quebrantado la ley. Vemos el versículo 17, dice ahí, no codiciarás. Y habla aquí la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su cosa alguna de tu prójimo. Ahora, este codiciar es desear algo que Dios no te ha dado. ¿Has codiciado las otras cosas que alguien tiene? O tal vez has pensado, ¿por qué tiene él eso? Como yo dije una vez, codicié. Mi hermana un año fue dado un guapo. Ahí está todo el mundo.
Yo codicié, me enojé, tomé el Walkman, tomé el martillo y paz. Porque si yo no lo puedo tener, nadie lo va a tener. La codicia. Hemos codiciado, deseado algo que Dios no nos ha dado y aún enojado de que alguien tiene otra cosa. Aún yo recuerdo una vez en colegio de que había este chico que sus padres tenían mucho dinero. Y había este otro muchacho que él y el otro siempre peleaban. Y él trajo un auto nuevo de 0 kilómetros que lo compraron sus padres y lo trajo ahí al colegio. Mientras yo tenía uno de que estaba botando aceite y todo, y aún no fue prestado ni fue el mío. Pero este otro, él dijo, no es justo de que él tiene este auto nuevo. Y digo, déjalo. Dios lo ha provisto. Entonces, ¿saben lo que él dijo? No, esto no es justo. ¿Saben lo que él hizo? Entonces, agarró sus llaves y fue afuera cuando pensaba de que nadie estaba viendo y agarró su llave y envidia. Ahora, el mandamiento más grande de todos estos vemos en Mateo 22, 36 y 40, que dijo Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Hemos amado a nosotros mismos más que a otros? Y aún dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas, que debemos que amar a Dios con todo nuestro ser y aún amar a nuestro prójimo, a nuestro alrededor de nosotros. ¿Hemos amado a nosotros mismos más que a nuestros vecinos? Sí. Pero, ¿sabes qué? De ver esto, estamos ahora en muchos problemas, cada uno de nosotros. Porque ve conmigo en el libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. El versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. No has matado, qué bueno, pero has codiciado, has dicho mentiras, has aún pensado de codicia, de pensamientos sexuales de otra persona. Realmente cuando vemos estos mandamientos, yo he quebrado cada uno. Y realmente si vas a examinar su vida, has quebrado cada uno también. No hay nadie que ha guardado 100% la ley. Y en la perspectiva de Dios solo hay dos tipos de personas. La gente que tiene una relación con Él y la gente que no tiene relación. Y la cosa es que porque somos pecadores, no hay esa relación y tenemos que ver cómo es que podemos ser restaurados. Pero para combatir para el Evangelio que vimos en Filipenses, el primer parte de la definición del Evangelio que tenemos que entender, para saber del Evangelio y aún comunicar el Evangelio, y cada uno de nosotros tenemos que venir a esta verdad, porque vamos a ser juzgados de acuerdo a la verdad. Soy pecador. Soy pecador. Como dijo Jesús, no hay ninguno bueno. Y vamos a estar hablando de cómo es el remedio y cómo debemos comunicar este remedio. Pero cada uno de nosotros tenemos que decir, soy pecador. Si no dices eso y dices que eres una buena persona, no tienes la salvación de Dios, ni aún has entendido el Evangelio de Dios. Padre Celestial, oro de que nosotros podemos trabajar unánimes, como vemos ahí en Filipenses, de combatir para el Evangelio, mientras estas semanas, 4 semanas que vamos a estar viendo de aquí del Evangelio, para poder combatir ahí del Evangelio. Que mi deseo es de que cada persona aquí tiene claro de qué es el Evangelio. Y más aún de que ellos pueden comunicar el Evangelio a cada persona. Y oro, Padre,
de que nos ayudas de comunicar el Evangelio al mundo perdido, aún a un pueblo perdido aquí en Ciudades. Que hay muchos que no conocen su Evangelio. Aún hay muchos que ni han enfrentado la realidad de que van a ser juzgados de acuerdo a la verdad y van a tener que dar cuenta a Dios. Cada persona va a tener que dar cuenta. Y nosotros debemos tener el amor tan grande de decirles: hay un juicio que viene y quiero hablarte de él. En su nombre.